Capítulo 1. Caminata en el cielo / diagonal método de disociación. Parte 3. Quedan 8 movimientos. Confirmemos esto. Soy Sora, el hermano de Ciairo, edad 18, virgen, un neet, vengo de un mundo diferente. Espera, después de ganar el juego contra Dios y venir aquí con mi hermana. ¿Qué sucedió después? Ya veo, parece que los recuerdos de después de venir a este mundo ya fueron arrebatados. Sin embargo, la siguiente pregunta, ¿cuál es el propósito de este juego? Si ese recuerdo es arrebatado, entonces todo está terminado. No hay problema, lo recuerdo, aún me pertenece. Parece realmente importante, como esperaba. ¿Qué quieres decir? Fue la voz de una chica, la que me preguntó. Ya he perdido mi visión, así que no puedo verla, pero escucho su voz. Su nombre parece ser Kuramisier. Ella era la marioneta del país de los elfos, el Vanguard, y también el oponente tras este juego. ¿Sí? ¿Qué? Está bien, parece que todavía puedo hacer sonidos. Deja de fingir, ¿estás perdiendo deliberadamente? En el estado de ceguera, todavía puedo utilizar mi voz para mover la pieza. Al menos no hay ningún error, todo va tranquilamente. No. A este paso, voy a ganar. Eso está bien. Había muy poca evidencia para esa respuesta confiada. Incluso yo mismo no tengo ninguna base para ella. Ya veo, así que tu motivo es hacer que te arrebate más de tus recuerdos, ¿eh? En efecto, esta era esa clase de juego. Lo que perdía sería transferido al oponente. Ya que no tengo ningún recuerdo después de venir a este mundo, Kurami probablemente lo tiene. ¿No eres una espía de ningún país? Sí, eso lo entiendo. Aunque no sabía qué estaba sucediendo, parece que ella entendía. Entonces la chica continuó. Vas a perder a este paso, tu existencia será arrebatada, incluso el hecho de que tú exististe desaparecerá también. Así que, ¿qué planes tienes antes de que eso suceda? Eso es algo que no puedo decirte, porque ese es el propósito real de este juego. ¿Por qué preguntar? No está bien si tomas las respuestas de mis recuerdos. Sí, ya que este es esa clase de juego. Muy bien, entonces haré lo que deseas y te arrebataré todo. Escuchando una tos, Kurami hizo un movimiento en el tablero del juego. De ese sonido, y observando e imaginando el movimiento que su oponente había hecho, Sora sonrió silenciosamente. ¿Qué es esto? Kurami habló fuerte, no, gritó, su cuerpo completo se congeló. Al mismo tiempo, algo desapareció de mi corazón. El que gritó. ¿Quién fue? Está bien, déjame volverlo a confirmar. Soy Sora, el hermano de Ciairo. Luego. ¿Luego qué? Un frío indescriptible me golpeó, la sensación de que mi cuerpo se estaba gritando. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vine? ¿Dónde está mi cuerpo? Lentamente convirtiéndome en alguien que no soy, este sentimiento era parecido al horror. El insoportable horror causó que mis dientes castañaran incontrolablemente, mientras mis sentidos están siendo deteriorados lentamente uno por uno. Puedo escuchar mi cerebro gritar. Esto fue como lo esperaba, esto está yendo de acuerdo al plan. ¿Estás bromeando? Si este horror es supuestamente un plan, entonces esto no es arrogancia. En este horror, ¿es incluso posible que mi espíritu permanezca intacto? En ay. Pero esta la brisa de cero absoluto. Ciairo está aquí. Se derretía fácilmente, solo por estas palabras. Sí. En efecto. Soy Sora, orgullo de mi hermana, el hermano de Ciairo. Justo ahora, sí, estoy perdiendo en un juego, pero esto es por el bien de la victoria. Eso es todo, no habrá ningún problema mientras recuerde esto. Apreté los dientes mientras endurecía mi corazón, deteniendo el castañeteo. Con el fin de colocar la siguiente pieza, mi boca se abrió lentamente. ¿Maestra? Ciairo, ¿estás bien? Escuchando los gritos preocupados de Steph y Gibril, la conciencia de Ciairo resurgió. Parece que se había desmayado y ahora estaba en los brazos de Steph. Queriendo confirmar la situación. Cuando no vio a su hermano, Ciairo casi empujó a Steph lejos, pero se las arregló para controlarse. Su hermano estaba en esta habitación. En ese caso, no había nada que temer. ¿Estoy bien? Ciairo sostuvo su adolorida cabeza y trató de sentarse, pero Steph la detuvo. ¿Cómo que estás bien? Repentinamente te caíste sin decir nada, ¿sabes lo preocupada que estaba? Steph gritó, lo siento. Dándose cuenta de que los ojos de Steph estaban rojos, Ciairo se disculpó suavemente. Por el otro lado, Gibril, que estaba guardando distancia antinaturalmente de Ciairo, tenía un tono de voz algo nervioso. Maestra, tengo algo que reportar, con respecto a Sora. Los resultados de la maestra. Gibril fue capaz de reportar sus descubrimientos en la embajada de la Eastern Union. No hace falta. Las palabras de Ciairo la interrumpieron.
En Ai, existe. Sí, justo como dijiste. Estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo. En la embajada de la Eastern Union, ella averiguó con Atsuse Ino y confirmó la existencia de Sora. Jibril sospechó de su maestra, pensando que había perdido. Entonces, te ordeno. Sí, como ordene. Si le ordenaba que muriera, Jibril lo haría sin dudarlo. Sin embargo, Siairu respondió con una moderada pero urgente voz: ayúdame a encontrar a Enai. Jibril juntó sus manos, como si estuviera agradecida con Siairu. Finalmente, para confirmar que estaba bien, Siairu suavemente se separó de Steph y se levantó. Aunque sus pasos eran inestables, los ojos de Siairu volvieron a la normalidad y le preguntó a ambas: ¿ayer? ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? Ella sabía la respuesta, así que esto era una confirmación más que una pregunta. Jibril y Steph se miraron mutuamente antes de replicar. Ayer, estaba reteniendo las masas, luego observé a Siairu jugar juegos en el trono. Sí, estuve ahí también. Sin embargo, escuchando sus respuestas, Siairu sabía que eran incorrectas. ¿Eso fue el día antes de ayer? ¿El 19? Una vez más ambas se miraron la una a la otra, pero Siairu continuó, cambiando de pregunta. ¿La noche de ayer? ¿Dónde estaban? Escuchándola, Steph y Jibril buscaron en sus memorias, pero no pudieron recordar. Ver la apariencia natural de Siairu estimuló a Jibril a preguntar. ¿La maestra tiene? No, los recuerdos del día antes de ayer. No, así que esto está bien. Esto confirmaba que hubo un periodo de tiempo donde los recuerdos desaparecieron, lo que significaba que... Entonces, significa que el juego fue llevado a cabo desde el día antes de ayer hasta ayer, ¿no es así? Jibril, que había jurado ayudar, procesó todo en su cabeza y preguntó. Siairu asintió en respuesta. ¿Qué significa esto? Sin embargo, Steph inclinó su cabeza y necesitó que Jibril le explicara. Shiro-sama tiene recuerdos que nosotras no, mientras que nosotras tenemos recuerdos que Shiro-sama no tiene, causando en consecuencia alguna contradicción. Sin embargo, si todos perdieron sus recuerdos, entonces esto se enlazaría con algo más. Steph se veía confundida, pero, sí, esto significaba que... Esto prueba que todos participaron en el juego, y el jugador podía influenciar toda la raza humana, significando que él era un representante de los Humanity. Sí, y también. Steph. Ven aquí. Necesito confirmarlo de ti. Ese sí, por favor hazlo. Steph vio los ojos de Siairu mirándola, exponiendo una expresión seria nunca antes vista. Abrumada por la presión despedida de una chica de 11 años, Steph tragó saliva y le respondió. Le tomó unos pocos segundos para comprender la situación. ¿Es esto? ¿Qué estás haciendo? Si Steph no estaba equivocada o alucinando, debía estar viendo hacia Siairu, cuya expresión era extremadamente seria. Sin embargo, el par de manos de Siairu, ese par de manos estaban frotando. Frotando el pecho de Steph. Ella continuó frotando y frotando. ¿Y Harem, cómo debo reaccionar a esto? Sin embargo, Siairu tenía una expresión despreocupada mientras continuaba con sus manos. Asintiendo, Siairu inclinó su cabeza y preguntó. ¿No estás excitada por esto? Seo. ¿Cómo puedo estar excitada por esto? Si estuviera excitada, ¿sería problemático para mí? Siairu detuvo sus manos, esperando completamente esa respuesta. Obviamente te sometí a la orden de amarme. ¿Y aún así no estás excitada? Ah. En efecto, si el juramento forzaba a Steph a amar a Siairu, debería al menos haber una reacción. En otras palabras, la persona que le pidió a Steph enamorarse fue Sora. Steph entendió eso. Sin embargo, Jibril preguntó con pena. Maestra, esto no necesitaba esa clase de confirmación, ¿no es así? Sí. A Siairu no le importó particularmente y respondió en reconocimiento de la afirmación sin dudarlo. ¿Qué? Ya que sé que en Ai existe. Entonces puedo preguntar, ¿por qué mi pecho está siendo frotado forzosamente? Causando que se preocupara. Steph preguntó con una expresión frustrada. Siairu no obstante le contestó. Gracias. ¿Qué hay que agradecer? ¿Cuáles son los beneficios de frotar mi pecho? Aún así, Siairu interrumpió a Steph con sus siguientes palabras. Si no fuera por Steph, yo no hubiera. Así que. Entonces, la siguiente oración de Siairu, ella pensó en esto,
¿Alguna vez le había dicho estas palabras a alguien aparte de su hermano? Conclusión, a nadie. Ciairo, que no estaba acostumbrada a esto, incómodamente apartó su mirada y se sonrojó. Gracias, Steph. Las acciones y palabras de Ciairo dejaron a Steph impresionada y sin palabras. Sin embargo, Ciairo no se percató de ello. Durante los siguientes días, Steph se sentiría extremadamente inquieta. Los conflictos internos de Steph, seducida por una niña de 11 años, no debería ser normal. Sin prestar atención a la inquieta Steph, Jibril tranquilamente preguntó. Entonces, maestra, ¿lo que quieres decir es que ya has entendido la situación? Sí. Su hermano supuso que después de apostar la pieza de la raza humana, Kurami, el Vanguard definitivamente se acercaría. Su hermano debió utilizar ese método para atraer a Kurami, queriendo que se volviera su compañera. Nuevamente. Otra pregunta. Esta pregunta fue la última y fue la clave para encontrarlos, la cual fue el contenido del juego. Ciairo había pensando en unas pocas posibilidades en su mente. Su hermano sabía que el oponente vendría a él. Incluso mejor, él sabía que su oponente era Kurami, o quizás los elfos, el Vanguard. Pero, para que los recuerdos fueran arrebatados, sin duda alguna debía ser obra de la magia. Los elfos prepararon este juego. No. El oponente eran los elfos del séptimo lugar, era imposible que su hermano no esperara que hubiera intervención mágica. Enayai utilizó el juego de Jibril. Para el juego. Si ese era el caso, entonces podía desafiar a los elfos sin que le hicieran trampa con magia. La única persona que podría hacer eso del lado de los Imaniti, ¿mi juego? Sí, la Flugel de la sexta posición, con las capacidades de crear un mundo virtual. Jibril. Esto debe ser lo que su hermano le dijo a Jibril. Jibril. Puedes hacerlo. Un juego de eliminación de recuerdos. Al preguntarle de esta manera, Jibril comenzó a pensar, si le fue pedido crear esa clase de juego ahora, es posible si fue el mundo virtual utilizado para el conector de palabras, pero en este momento estamos en el mundo real. ¿Y si hubiera cooperación con los elfos? ¿SEO cooperación? ¿Te refieres a cooperar con esos patanes de los bosques? Expresando disgusto desde el fondo de su corazón, Jibril nunca pensó que haría esto. Sin embargo, viendo los ojos de Ciairo mirándola de cerca, Jibril tuvo que responder seriamente. Aunque no tengo claridad de la técnica del usuario de los elfos. Creo que no es imposible. Los Flugel de la sexta posición deben tener ventaja en manipulación de poder, mientras que en el uso de técnicas mágicas complejas. Los elfos de la séptima posición deben ser más listos. Para Jibril, elogiar a otra raza era algo absolutamente imposible. Tuvo que fanfarronear sobre esto, bajo la mirada de su maestra quien le había cometido un crimen atroz. Por ejemplo, si el núcleo de mi tablero de conector de palabras fuera modificado por los elfos, entonces, debe haber magia que pueda cambiar posiblemente la realidad a esta escala. Pero, esto no era suficiente. Un factor clave hacía falta, ¿puedes garantizar que en el juego no se puede hacer trampa? Sí, sí puedo. Jibril sin dudar contestó a la pregunta preocupada de Ciairo. Para esta técnica que puede traer tales cambios, la galería elemental requerida excede por mucho el límite de los elfos, así que al final de la iniciación del juego debió ser hecha por mí. Si algo le pasara al juego, me percataría en ese momento, completamente. Sí, si esta cadena de eventos fue causada por magia poderosa, entonces definitivamente lo notaría. Jibril inspeccionó sus alrededores nuevamente. Para ser honesta, ese poder es similar al golpe del cielo utilizado contra los elfos durante la Guerra Mundial. Jibril continuó con una mirada casual. Recuerdo que quería destruir la capital sin dejar ningún rastro. Ellos se conectaron consecutivamente a la galería elemental con 3000 elfos y levantaron una barrera, pero al final no pudieron bloquearlo. Por ahora Ciairo estaba completamente impávida por las acciones de Jibril en el pasado, y continuaba pensando. Sin embargo, Steph no pudo evitar hacer un comentario del arma de guerra frente a ella. ¿Qué estabas haciendo? La tecnología mágica de los elfos avanzó drásticamente después de la guerra, pero su control sobre ella permanecía igual. Si esta situación fue causada por magia, y fue bajo la instrucción del maestro, entonces debí ser yo quien la comenzó. La trampa nunca escaparía a mis ojos. Dijo Jibril con un eufemismo, continuando categóricamente, lo cual significa que la fuente de todo esto venía de esta habitación. En esta habitación llena con incontables cantidades de juegos, debe haber un tablero. El tablero del juego que actualmente está prosiguiendo. Sin embargo, no importó cuánto buscaran, no pudieron encontrarlo, así que... Jibril. Debe haber
una reacción a la magia. En esta habitación. Su hermano estaba en esta habitación, pero no había forma de probar su existencia, así que este tablero debía estar definitivamente fuera del conocimiento de Seairo, desaparecido por día y medio, los recuerdos del juego. Luego el juego no puede ser encontrado. Incluso si el juego estaba fuera de su conocimiento, si aún continuaba, entonces debía haber manejo de magia. Investigaré. Jibril no podía detectar ninguna magia en el aire, sin embargo, nunca dudaría de su maestra nuevamente. Extendiendo sus alas, Jibril abrió sus ojos ámbar ampliamente. ¿Qué? La presión generada causó que Steph, que era incapaz de detectar la magia, cayera al suelo, ya que Jibril estaba manipulando incomparables números de galería elemental, la fuente de la magia. La aureola sobre su cabeza comenzó a girar, dando un concepto erróneo que la habitación estaba temblando. ¿La encontré? Seairo y Steph sonrieron al escuchar esta oración. Sin embargo, Jibril apuntó a la esquina de la habitación. Lo siento, pero solo pude detectar una información obstaculizada por un campo de fuerza. Es tal como la maestra había especulado, si esa técnica fue utilizada en el núcleo del tablero, entonces romper ese campo de fuerza es imposible. Seairo gimió, mordiéndose las uñas. Un paso más, la respuesta estaba justo al frente de ella. ¿Está cerca? Veré si hay algo ahí. Steph miró al suelo y se dirigió a la dirección que Jibril señalaba, pero de repente, Steph se tropezó y cayó al suelo de cara, como si se tropezara con algo. Dora-chan, para tropezar con nada, realmente no necesitas incrementar tus características negativas. Aún así, Steph se levantó y abrió sus ojos en sorpresa. ¿Tropezarme, yo? Habiendo escuchado esto, Seairo y Jibril comprendieron algo. No puedes rastrearlo incluso cuando existe, y no estás consciente después de entrar en contacto con ello. Seairo asintió en respuesta a las palabras de Jibril y caminó hacia adelante. Aunque detectarlo era imposible, aún estaba ahí, entrar en contacto también era posible. El tablero estaba ahí, invisible y no podía ser percibido a menos que se tocara. Precipitadamente, Seairo encontró algo donde Steph había tropezado. Había unas cuantas piezas de piedra con lados tanto blancos como negros, almacenados en una pequeña caja. Había números tallados en las piedras en la caja. Suponer qué clase de piezas había era en efecto muy sencillo, negro y blanco. Liberci. Liberci, Outelo o Yang, es un juego entre dos personas que comparten 64 fichas iguales de caras distintas, que se colocan por turnos en el tablero. Las fichas se distinguen por color y gana quien tenga más fichas en el tablero al finalizar la partida. ¿Qué sucede? Ese es un juego. Porque es posible ver las piezas, pero no el tablero. Seairo contestó esta pregunta de Jibril. ¿Por qué no se utilizan? Una pieza que era reconocible pero que aún no se utilizaba, arrebatando forzosamente recuerdos, un juego fuera del conocimiento común. Un juego que aún continúa. Todo se añadió a la mente de Seairo. La regla probablemente es utilizar recuerdos, o existencia, para dividirse en dos. Un juego de lucha mutua. Jibril tuvo una reacción al monólogo de Seairo, mientras Steph aún no podía ponerse al tanto de la conversación. En mi humilde opinión, maestra. Él está acuerdo para jugar con esa clase de reglas. En efecto, si la especulación de Seairo era correcta, era indudablemente un juego de mente. Sin embargo, si las reglas del juego eran como Seairo sospechaba, entonces... ahí es en verdad. Increíble. Derramando sudor frío, Seairo finalmente entendió las intenciones de su hermano. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.